aragonés, tampoco hubiera hecho falta el micrófono y luego además yo creo que se nota claramente que lo de neurocientífico pues venía ya de largo. Y yo me llamo Pablo Barrecheguren, pero soy aragonés. Entonces lo primero que os querría hablar es de las dificultades que tiene tener un apellido vasco pero viviendo en Aragón, porque tenéis que tener en cuenta que el sistema aragonés estructuralmente no está preparado. A mí, en las listas, desde pequeño, pues nunca cabía, siempre era Pablo Barrechegú. Y no solo va el problema, va más allá a nivel humano, porque el sistema fónico aragonés tampoco funciona, el oído no es del todo exacto. Entonces, yo cada vez que me presento digo, soy Pablo José Barrecheguren. Y hacen, vale, Berenguren. Esto me fue dando un problema crónico que cuando llegué al instituto pues la gente me llamaba Barreche, lo cual solo hizo más que empeorar la situación porque aquí os dio por tener el Lehendakari este de las cejas, el que tenía el nombre de producto de Apple, y Barreche. Este va a ser el nivel del humor, ¿vale? de esta gala. Entonces, en caso de duda, nos reímos todos, así vamos tirando y tal, pero que lo sepáis, ¿no? Esto era así. Y claro, la gente en Aragón somos unos cachondos. Lehendakari, ¿a dónde vas? O, ¿y Barreche dónde está? Y claro, en este ambiente, pues yo me tuve que hacer humorista. Esto ya se veía de largo y además yo soy científico. Con lo cual he escogido para mi carrera profesional el terreno del arte y de la ciencia, que son los dos campos que el gobierno está ahí invirtiendo fuerte. Me llego a coger también algo más de sanidad y de educación y ya hubiera tenido el bingo completo. En esta situación, yo andando por el mundo, me encuentro con Nerea Irigoyen, que con este apellido claramente también es aragonesa. De hecho, lo es. Y me dice, oye, Pablo, ¿por qué no te vienes aquí a presentar unos premios? Y yo, venga, apa, vamos para Bilbao. Y llego yo aquí a presentar los premios y han sido unos premios que a mí me han llamado mucho la atención por las organizaciones que la habían presentado. Tenía aquí una presentación muy buena de la Vizcaya Talent, pero creo que lo has presentado muy bien, aunque a mí me llamó mucho la atención la idea, el concepto de Basque Talent Network, porque es un poco esta idea que tenéis aquí de que un vasco nace donde quiere. Tú sí, y ya está. Y resulta que, como comentó ya, pues tenéis una cuadrilla de 9.000 vascos por ahí por el mundo, en 92 países, todos países vascos. Y bien, la segunda organización que está involucrada en este premio es la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, que es la primera de su linaje de sociedades que han surgido fuera, agrupando todos los científicos que bueno, han salido. Ya sabéis el chiste este que se ha hecho muy popular de en España, si haces investigación, tienes 3 salidas, ¿no? Por tierra, mar y aire. Pues resulta que estas organizaciones están creciendo tanto que me voy a tener que sacar la chuleta para contaros cuántas hay en qué países. No son 7 folios, es el primero. A ver, atención. Tenemos sociedades científicas españolas en Bélgica, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania, Japón, República Checa, México, Argentina, Brasil, Italia. Hay una de retornados a España, Sudeste Asiático y Australia-Pacífico. De estas, a mí me llama mucho la atención la de retornados a España. Me la imagino un poco como un círculo de sillas, ¿no? De autoayuda. Me dijeron que había dinero y luego pues no. Y además creo que por ejemplo, es una sociedad que con el tiempo va a ir evolucionando y se llamará Sociedad de Científicos Españoles en España y no agrupará solo a la gente que haya vuelto, pues ya también agrupará a los 4 que todavía queden supervivientes. Pero eso es en el futuro. Ahora estamos en el presente, en unos premios que se conceden a investigadores vascos que hayan estado trabajando en el Reino Unido y es un premio para jóvenes investigadores menores de 40 años. Claro, aquí una cosa a los organizadores. Vamos a ver. Si el premio se lo damos a alguien de 20, sí que lo de joven
queda bien. Ya cerca de los 30 puede que estemos forzando. Los 40, 30 y muchos, quizás joven no es. Pero bueno, yo también entiendo que habéis puesto este nombre porque la carrera científica alarga durante mucho tiempo propiedades de ser joven, como son la precariedad laboral, el bajo sueldo o el hecho de que pues, a ti tú llegas a las comidas familiares y te digan a ver si dejas de estudiar y te buscas un trabajo de verdad. Esto es verdad, pero es que también se pierden algunas propiedades propias de la juventud, como es la motivación. Los que a lo mejor ahora os dé por echar a plazas de doctorado, descubriréis que enseguida sale lo de buscamos gente muy motivada para investigar. Esto, si vas viendo las ofertas de postdoc, junior postdoc, esto ya no es tan importante. De hecho, yo creo que dicen, bueno, mira, mientras no me llore encima de los experimentos, yo lo veo bien. Y es que ser investigador nunca ha sido fácil. Ahora, de hecho, es más complicado porque, claro, antes, al menos aquí, en esta región, en toda España, pues decíamos también, mira, oye, aquí la cosa nunca ha sido muy boyante, pero me voy a los países anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, son sitios donde, mira, vale que la comida es una porquería y el tiempo tampoco es para tirar cohetes, pero son países serios, donde hay una buena investigación y donde además no hay tonterías políticas que puedan desestabilizar la cosa. Entonces ha llegado Donald Trump y el Brexit. Y estamos todos como pollos sin cabeza, no sabemos muy bien hacia dónde ir y es un momento complicado. Por eso a mí me gustan mucho estos premios, porque dentro de todo este caos, de que llevamos ya bastantes años de crisis, oye, pues ves que todavía hay gente que hace un esfuerzo muy grande por ayudar a las personas, y además son premios que esto ya lo iremos hablando, muy concretos, que se ve muy claramente que no se van a quedar en el aire, que van a tener un impacto real. Y a mí esto pues, me ha motivado porque yo me he dado cuenta que yo iba a presentar un evento bueno, muy positivo, y hay que estar muy contentos. Y además, no solo eso, sino que estos premios pues, premian cosas que nos van a ayudar a mejorar como sociedad científica. Porque una de las cosas importantes en estos premios es la multidisciplinaridad. Se han premiado a varias áreas y aunque en ciencia ahora está muy de moda mencionar esto de grupos multidisciplinares, desde mi experiencia nunca hemos sido muy tolerantes con la multidisciplinaridad. Vamos a ver, yo en la carrera, yo empecé químicas y a mí me venían los físicos. Esto es una rama de la física y de las malas. Claro, al físico le venía el matemático y le decía, mira, tío, si yo no hago nada, tú estás perdido. Todos nos cachondeábamos de los biólogos, que claro, pues eso son gente que se va a coger flores por el campo. De los geólogos, si es que quedaba alguno, pues peor, ¿no? Porque cogen piedras y ya cuando empezaron a surgir todas estas nuevas carreras de biotecnología, biomedicina, óptica, pues era muy común decir, yo solo he estudiado en una cuatrimestral, esto no vale para nada. Entonces, estos prejuicios que hemos ido acumulando, de si no es con mi área, nos ha afectado mucho. De hecho, cuando un científico se quiere echar pareja, los científicos nos podemos echar pareja. Lo que ocurre es que normalmente tiene que ser de la misma área, porque si no la cosa no acaba funcionando. Y esto ha dado graves problemas de encontrar parejas. Si no, fíjate, los geólogos ya es que casi no quedan. Entonces, esto hay que superarlo. La multidisciplinaridad está bien y el primer premiado es un premio a la multidisciplinaridad. Tengo que ir aquí a darle al... Porque es este mozo de aquí. No, este no. Ah, bueno, no está la presentación. Bueno, ahora os lo diré. Porque primero os voy a hablar de qué es el premio. El premio es, ojo, a la fabricación de órganos artificiales. Esto como que mola. Digo, esto es muy guay. Esto es muy guay porque nos va a ayudar no solo a conseguir, oye, que no haya problemas con los trasplantes, sino que también nos va a ayudar a lo mejor ya en una época ya más avanzada, cuando tus órganos estén un poco flojetes, no estén mal, pero un poco flojos, pues te los puedes cambiar. Yo me imagino una cosa, ahora voy a representar un anuncio, ¿no? Y entonces tú enciendes la tele y ves. Yo, desde hace unos años, me notaba que las resacas cada vez me duraban más y más tiempo,
pero ahora, gracias al nuevo hígado marca Mercadona, puedo volver a beber como cuando era un chaval, ¿no? Pues esto es el futuro, y además la multidisciplinaridad está muy bien, pero tenéis que tener en cuenta que si montar un mueble de IKEA es complejo, pues no sé yo cómo debe ser hacerte un páncreas, un pulmón, estas cosas. Entonces necesitamos gente muy preparada y muy específica del campo. Y resulta que aquí, en el País Vasco, hay muy buenos grupos, hay, por ejemplo, muy buena ciencia de materiales, pero no existe grupos especializados concretamente en esta tarea. De ahí el primer premiado que ha tenido, que es, por cierto, tengo aquí la tarjetilla web, digo el sobre, que es Eneco Aspe. Si con los premiados fallo, ahora... Si fallo en pronunciaros el apellido un poquito, recordad que yo tengo el sistema fónico aragonés, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con Eneco, que está en la Universidad de Cambridge, trabaja en el Instituto de Nanociencias, es que tiene una idea guay. Dice, pues ya está, me cojo aquí en Inglaterra, tenemos muy buenos expertos, y voy a montar un workshop aquí en Bilbao, y oye, me traigo a los británicos y aprendemos y formamos una semilla a partir de la cual se puede empezar a desarrollar esto y también incentivamos, que es importante en estos premios, las relaciones internacionales entre el País Vasco y el Reino Unido. Sí que es una idea guay y para dar este premio tengo que invitar a que suba aquí Juan Ignacio Pérez, director de la Cátedra de Cultura del País Vasco, que, por cierto, la Cátedra de Cultura del País Vasco es la leche, lo tengo que decir. Yo estoy muy contento con el trabajo que hacen, así que, por favor, recibirlo con un fuerte aplauso. Tengo... Bueno, es que ricasco por el premio. Yo me he preparado un speech como los Oscar. Bueno, pues lo dicho, es que ricasco Bizkaia Talent y Alazeru, es que ricasco bioi Euskal Herriaren eta erresuma batuaren arteko zubiak eraikitzeagatik. Ilusio berezia egin dit sari hau jasotzeak eta workshop berri hau egiteko aukera izatea. Y quería compartir, sobre todo con los más jóvenes, la experiencia brevemente de cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Mayoritariamente son tres razones. Primero, las oportunidades que he tenido. Vengo de una familia humilde, trabajadora, y he estado becado toda mi vida, tanto en la carrera de física como en los 2 másteres y el doctorado. Y sin esas becas no podría haber estudiado. Y me parece vital que todo el mundo tenga oportunidades para desarrollar todo su potencial. Siempre digo que el Pedro Miguel Echenique del 2050 puede estar ahora mismo en Neguri o en Ocharcoaga. Segundo punto, las ideas. Seguro que no estaría aquí subido si no fuese por mi creatividad y mis ideas. Y es algo que he percibido en el Nanoscience Center de la Universidad de Cambridge, y es que todas las ideas, hasta las más arriesgadas y locas, son fomentadas, sustentadas e incubadas. Las ideas que fallan son tan aceptadas como las exitosas. Y estoy seguro de que esta es una de las razones por las que, si la Universidad de Cambridge fuera un país, sería el 4º con más premios Nobel. Tenemos que ser más originales y ningún avance científico con un verdadero impacto en nuestra sociedad va a llegar si no somos más radicales en nuestras ideas. Y por último, las personas. Iván hablaba antes de las personas y yo no estaría aquí si no fuese por las personas que me rodean. De verdad creo que si hacemos que nuestro grupo de trabajo sea un grupo de amigos y amigas, los resultados llegan solos. Y si hacemos un poquito más felices a la gente de nuestro entorno, las colaboraciones y los proyectos exitosos llegan. Y, de hecho, este es un claro ejemplo de que yo esté hoy aquí. Eskerrik asko, nire inguruko jende guzti horri zuen saria dau. Mi esker. Bueno, vamos. Ahí estamos. Perfecto.
Bueno, vamos a continuar, pero antes quiero destacar una cosa que me ha llamado del actual premiado. Y es que él, pues, resulta que él y yo tenemos una edad parecida y además leímos la tesis pues, en fechas similares. Y él, desde que acabó, pues ha ido a tope. Ha estado pasando por las mejores universidades, se está dedicando en un campo que puede tener un gran impacto para la sociedad, para cambiar el mundo, órganos artificiales. Y luego estoy yo, que desde que acabé la tesis me dedico a hacer chistes como... ¿Sabéis por qué el cerebro, cuando fue su cumpleaños, nadie lo felicitó? Porque no hizo ninguna celebración. Entonces, claro, bueno, vamos a continuar. Os voy a contar una cosa. Yo tenía antes, o sea, yo tengo un teléfono móvil, pero antes tenía otro, uno de estos más pequeños. Como estamos en una gala, no quiero decir marcas, pero era pues de estos indestructibles. Yo me gustaba mucho, me decían, tío, no tienes WhatsApp. Yo decía, ya, pero tampoco estoy en ningún grupo de WhatsApp. Entonces yo lo veía bien, una cosa por la otra, pero un día se estropeó. Se estropeó, lo llevó y me dijeron, es que aquí lo que ocurre es que tu móvil ha ido teniendo pequeños fallos que no se notan, pero ahora ya estás cacharrado del todo. A mí me hubiera gustado que mi móvil me hubiera dicho cosas, ¿no? Hoy me noto regulero. No sé qué me pasa, que la batería antes me duraba y ahora no. Pablo, te tienes que empezar a hacer a la idea de que quizás algún día yo ya no esté aquí. Y yo pues me hubiera preparado o incluso lo hubiera podido llevar a tiempo y no hubiera perdido mi teléfono móvil. Pero no existe este tipo de tecnología, son tecnologías de monitorización en los teléfonos móviles, al menos en mi anterior móvil, pero es muy importante en industria. Es muy importante en industria porque es clave detectar si se está produciendo algún problema en una máquina, que a veces son problemas menores, todavía no son problemas, pequeños fallos, pero eventualmente, como un tornillo que se va desenroscando, pues se sale el tornillo y se revienta toda la máquina. Esto es clave porque, claro, las máquinas cuestan mucho a veces y de esto va a ir este premio, que es una historia muy bonita que tiene dos protagonistas. Tenemos al premiado, que es José Ignacio Aizpurúa, pero José Ignacio, hay otra persona importante en esta historia que a mí me ha gustado, que es Unai. José Ignacio codirige, José Ignacio está en Glasgow, ¿no? En la Universidad de Glasgow. Está en la Universidad de Glasgow, pero tiene aquí un chaval que codirige el doctorado en Mondragón. Entonces, es una relación a distancia. Es una relación a distancia, se llevan bien, se hacen Skype, se escriben emails, todo va guay, pero claro, es que las relaciones a distancia son duras y además resulta que a Unai le vendría muy... Bueno, José Ignacio me ha comentado que tiene unos cacharros muy buenos ahí en Glasgow, tiene unos cacharros muy buenos, que a Unai le vendría bien hacer algunos experimentos y hacer unas figuras tochas para la tesis, porque tener en cuenta una cosa, los que todavía no hayáis empezado, las tesis, lo importante son las imágenes siempre, igual que los artículos. Si alguien quiere profundizar un poco, pues ya te vas al pie de página, ¿no? Entonces, se le ha concedido este Accessit para ayudar, porque queremos todos unirlos y se le da este premio que va a entregar una mujer maravillosa, aragonesa, Nerea Irigoyen, que es la directora de Relaciones Internacionales, y se le da el premio para que se puedan unir en una estancia Unai con su director de tesis. Bueno, yo no he venido preparado para los Oscar como Eneco, pero bueno, trataré de explicar un poco el contexto del proyecto. Primero, antes que nada, dar las gracias a Vizcaya Talent por organizar este bonito premio y seguro que es muy valioso para mí y para
colegas que están en el trabajo también. Después agradecer también a mi familia en primer lugar, a mis padres y a mi novia por aguantarme durante todos estos años, tanto en casa como fuera y donde he estado. Y luego explicaros un poco cómo ha ido mi relación con Unai, como he explicado antes. Pues bueno, fue curioso cómo me enteré de esta propuesta. Estábamos viajando, yo vivo en Glasgow, como ha dicho él, trabajo en la Universidad de Strathclyde, y estábamos viajando al día de Corrica, que es el día del euskera, y íbamos a ir a Edimburgo para celebrar el día. Y justo iba en el autobús y me enteré de que estaban organizando este premio, que era la colaboración entre el País Vasco y el Reino Unido. Dije, ostras, esta es la mía. O sea, más a huevo no lo puedo poner. Y lo primero que se me ocurrió fue, pues, ostras, ya que estoy colaborando con Unai en la Universidad de Mondragón, pues, ¿por qué no lo puedo traer aquí? Se lo presenté a mi jefe de línea, y me dijo, bueno, José, está muy bien, pero ten en cuenta que el premio va a ser personal y si lo usas para otra persona, pues igual no lo valoran tan bien, ¿no? Y él me dijo que tenía contactos en Iberdrola y tal y cual, y que podía venir aquí un mes a trabajar en Iberdrola, y le dije, bueno, Steven, yo creo que iré por mi idea, que es la que se me ocurrió desde el principio. Y bueno, y aquí estoy, y he tenido suerte, ha salido bien. Y eso, y dar las gracias a todos. Eta, hoxe, eskerrik asko. No sé si os dais cuenta que esto es muy bonito. O sea, yo este premio he de admitir que a mí a nivel personal es el que más me ha afectado, porque tenemos un director de tesis y un estudiante que se quieren ver, se quieren encontrar, quieren tener interacciones. Yo, desde mi experiencia personal, para mí, el director de tesis pues son seres de pura energía. Tú crees en ellos, les envías emails con la esperanza de que los contesten o algo, pero no sé. Que, por cierto, tengo un consejo para los que estéis empezando con el tema de los emails a los jefes, ¿vale? Cuando tú empiezas, pues claro, te pide el jefe unos resultados, tú haces los experimentos y le envías el informe. Y tú escribes, hola, querido jefe, tal, oye, que he hecho los experimentos que me habías comentado, he hecho en todas estas condiciones, ha salido en general bien, pero las condiciones B y Z no han salido del todo bien. Aparte de estos resultados, he estado mirando unos artículos. Creo que sería interesante que hiciéramos estas ciertas cosas. Sin más, que tampoco me quiero alargar mucho, me despido. Eso sí, un fuerte y cordial abrazo. Tu estudiante, es importante que te identifiques, eso es importante. Y luego, postdata. También he estado pensando que con estos datos que estamos yendo podríamos mirar un congreso que hay. Y también estaba hablando con un compañero del otro laboratorio. A lo mejor podríamos hacer una colaboración porque he visto un resultado muy interesante y además, por si quieres mirarlo, te he dejado adjuntos todos los datos brutos para que tú los compruebes y sigue. A estos emails los jefes suelen contestar lo siguiente. OK. Y tú ya interpretas, ¿vale? Entonces, viendo esta situación, mi consejo lo dejo aquí, a la comunidad científica, es que adoptemos los emoticonos. Hay que adoptarlos. Tú, pues, ¿qué tal han ido los experimentos? Pues mira, carita sonriente si bien, la caca del WhatsApp si mal, si ha sido algo sorprendente la flamenca. Y esto además se puede adaptar a muchos tipos de cosas, ¿no?, en la comunidad científica. Voy a coger solo un ejemplo, estos asteriscos tan feos que ponemos cuando es estadísticamente significativo algo, el OK este. Si va muy bien un OK, si es P menor a 0,01, pues 2 OKs, lo que quieras, le damos más colorido a la comunicación, pero me estoy desviando porque tenemos que dar el galardón final, el primer premio, y es un premio que junta un poquito las dos cosas, porque tenemos la parte biomédica y tenemos también la parte de intentar optimizar y mejorar, porque se lo vamos a dar a Nayara Rodríguez, que es experta en cirugía craneofacial y, de hecho, lo que hace ella es trabajar, investigar, trabajando mucho con hospitales y con grupos de investigación para ver cómo podemos mejorar este tipo de técnicas y, además, ha estado 6 años en Londres. Y acaba de volver justo hace nada aquí a Mondragón. Estábamos aquí contentos que vamos también trayendo gente. Pero claro, trabaja en cirugía craneofacial.
Esto ya el nombre suena un poco complicado, ¿no? Un poquito. Yo creo que es difícil, pero no porque la cirugía técnicamente tenga que ser difícil. A ver, de hecho, si te toca craneofacializar o lo que sea a un tío como yo, pues con la almendra esta que tienes puedes ir a bulto con el bisturí. Yo creo que quizás la parte más complicada, es mi opinión, a lo mejor me equivoco, es, claro, ella tiene que, cuando descubre una mejora, tiene que ir a los cirujanos que llevan pues 20, 30 años haciendo lo mismo, tiene que convencerlos. Esto yo lo veo complicado, quizás. Lo veo complicado. Es un campo ya técnicamente difícil y en el cual, como en todos los campos científicos, es clave estar continuamente formándote. ¿Dónde te puedes formar muy bien? ¿Dónde está guay? Pues oye, juntarte con otros científicos, irte a congresos. Lo que pasa es que siempre, como científicos ya lo sabemos, el congreso que más te guste te toca en la otra punta del mundo. Y esto es una faena muy gorda porque a veces los gastos son demasiado elevados. Por ello se le da el primer premio porque ella quiere asistir y va a asistir al Congreso Internacional de la Sociedad de Cirugía Craneofacial, que es en México, y allí va a poder presentar sus resultados y darle un empujón a su carrera. Así que por eso quiero que venga aquí a escena para presentar y entregar el premio que tengo aquí. Iván Jiménez, que es el director, ya lo habéis conocido, de Vizcaya Talent, y por favor, Nayara Rodríguez también sube. Bueno, eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko Bizkaia Talenti, eta baita ere a Spanish Researchers in the UK, premio hauen batatikan, eta aukera hauen batatikan, hori handia da niretzat gaur hemen egotea. Eta, como ha comentado Pablo, he estado trabajando en Inglaterra estos últimos años, primero en áreas de mecánica de huesos. Yo soy ingeniera, entonces al principio fue un poco difícil, y luego ya para hacerlo un poco más difícil empecé a trabajar con cirujanos en el área de craneofacial, con cirujanos, médicos, enfermeros del hospital Great Ormond Street Hospital, que está en Londres. Y entonces es cierto que al principio me costó un poco, porque al final tenemos un idioma distinto, y no me refiero solo al inglés, sino que es difícil comunicar lo que entendemos. Lo que ellos me decían es que todo lo quieres poner en ecuaciones. Y sí, es cierto, como ingeniero, pues todo lo quiero poner en ecuaciones, pero luego al final hay que trasladarlo para mejorar la vida de los pacientes. Y creo que esta colaboración, el poder trabajar en un grupo multidisciplinar, nos ha dado el poder de dar soluciones que solo nosotros no lo pudiésemos haber hecho. Solo los médicos no lo pudieran haber hecho y yo sola definitivamente tampoco. Y ahora, pues como han mencionado, he vuelto al País Vasco, trabajando como investigadora docente en Mondragon Universitatea, y voy a estar trabajando en un área nuevo de ingeniería biomédica. Entonces espero trasladar todo lo que he aprendido en Inglaterra ahora al País Vasco y consolidar esta imagen de ingeniero biomédico en los hospitales, en las empresas alrededor de aquí. Y eso, necesitaré suerte, pero estoy muy emocionada con este nuevo reto y espero poder colaborar con muchos de los que estáis aquí. Los que estáis haciendo el doctorado también contactadme, tengo muchas ideas de proyectos. Eta hori, espero dut hemenik aurrera elkarrekin lan egiteko aukera edukiko deula, eta eskerrik asko denei hemen egoteagatik. Eskerrik asko. Bueno, me toca ya ir cerrando, salvo que en Vizcaya Talent y la sociedad tengan un premio oculto que no me hayan dicho, a divulgadores científicos aragoneses, neurocientíficos, que su nombre empiece por Pablo, pero creo que no. Entonces, tengo que ir cerrando estos premios, que no sé si os dais cuenta que hemos tenido todo, se ha premiado a distintas ramas, hemos cogido, y hoy hemos cogido una persona que está en Glasgow y ha traído un estudiante al País Vasco. Luego hemos cogido británicos y los vamos a enviar al País Vasco. Hemos cogido una vasca que estaba en Londres, que acaba de venir al País Vasco, y la hemos enviado a México.
Nos ha faltado, quizás para el año que viene, coger a un mexicano, llevarlo a Vitoria y luego llevarlo a Londres, ¿no? Para cerrar ya el círculo, pero yo creo que son unos premios muy importantes, en el sentido de que se ve claramente la intención de ayudar, de apoyar a estos científicos y además se dan a cosas muy concretas, que se puede ver claramente el impacto que van a tener, que no se van a quedar en palabras vacías o iniciativas vacías, como a veces pasa cuando los gobiernos dicen vamos a investigar en I+D. No, pues no. Esto aquí se sabe con seguridad que va a mejorar y a mí es algo que me ha dado mucha esperanza, que me ha animado mucho para ver que todavía se puede hacer las cosas bien. Por eso quisiera que cerráramos esta gala con un fuerte aplauso para las dos organizaciones que llevan este premio, que son Bizkaia Talent y la Asociación de Científicos Españoles en el Reino Unido. Muchas gracias a todos y hasta luego.